Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados nos acompaña Raquel Alonso, que nos contará cómo su exmarido fue captado por una célula integrista. Asia Bibi fue absuelta por el Tribunal Supremo de Pakistán, pero su vida corre un gravísimo peligro tras las numerosas manifestaciones en todo el país pidiendo su muerte. Les contamos el último minuto de este caso. Decenas de monumentos en todo el mundo se iluminarán de rojo para recordar a los cristianos que sufren persecución por su fe. Todavía estamos contentos, alegres en este programa, en Perseguidos pero no olvidados, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por esta sentencia favorable hacia Asia Bibi, nuestra cristiana pakistaní, la bandera de la libertad religiosa en contra de la ley de la blasfemia que representa a todos los cristianos de Pakistán, una paupérrima minoría en un país donde son muy pobres y donde seguir a Jesucristo les puede costar hasta la vida, como estamos viendo con Asia Bibi. Vamos a hablar en este programa de Perseguidos pero no olvidados, como de otras muchas noticias que les adelanta, como siempre, nuestra compañera Blanca Ruiz Antón, y que son aquellas noticias que nadie cuenta. Hola Raquel, las protestas por la liberación de Asia Bibi se han sucedido por todo Pakistán. Como ven en estas imágenes, numerosos partidos extremistas han salido a la calle para pedir su muerte. Por eso su vida corre un gravísimo peligro. Según las últimas informaciones, Asia Bibi parece haber salido de la cárcel y se encuentra en un lugar seguro, todavía en Pakistán. Sus familiares aún no han podido reunirse con ella. Su hija Isham aseguró que están muy felices por su liberación y espera encontrarse pronto para poder abrazar a su madre y poder llorar juntas después de casi 10 años separadas. El sacerdote italiano Giorgio Macali continúa secuestrado 2 meses después de que un grupo de terroristas entrara en su casa para llevárselo. La diócesis de Crema, en Italia, de donde es originario el padre Macali, ha organizado una vigilia de oración por la vida de este sacerdote y misionero que llevaba 10 años al servicio de los más necesitados en Bomoanga, en la frontera entre Níger y Burkina Faso. El Papa Francisco habló recientemente del ecumenismo de la sangre y aseguró que los sufrimientos de los cristianos perseguidos es un testimonio de unidad. Fue durante la reunión con el representante de la Iglesia Asiria de Oriente, que tiene su sede en Irak y que ha sido una de las que más ha sufrido la persecución por parte del Estado Islámico en los últimos años. Aquí les mostramos cómo fue ese encuentro. El Papa y el católicos de la Iglesia Asiria de Oriente comenzaron su encuentro con este afectuoso saludo. La Iglesia Asiria de Oriente tiene su sede en Irak y es una de las que históricamente más ha sufrido el azote de la persecución, una tragedia que lamentó el Papa Francisco. Condividiamo infatti la grande sofferenza che deriva dalla tragica situazione che vivono tanti nostri fratelli e sorelle in Medio Oriente, vittime della violenza e spesso costretti a lasciare le terre dove vivono da sempre. El Papa habló de nuevo del ecumenismo de la sangre. Aseguró que el sufrimiento de estos cristianos perseguidos ofrece un testimonio de unidad. Después llegó el intercambio de regalos. El patriarca entregó a Francisco esta cruz asiria. Por su parte, el Papa le obsequió con el olivo de la paz. Después acudieron juntos a rezar por Oriente Medio, sobre todo por Siria e Irak. A continuación suscribieron una declaración conjunta en la que se comprometen a avanzar en el camino de la unidad, pero en la que sobre todo abogan por el respeto a los cristianos de la región. Recuerdan que los cristianos no deben ser considerados una minoría protegida o tolerada, sino que son ciudadanos de pleno derecho. Además, el Papa y el católicos insisten en que no puede haber un Oriente Medio sin cristianos y reclaman el derecho a vivir en un entorno seguro y de paz para los cristianos que se marcharon y desean regresar. Por último, reiteran su apoyo a estos hermanos y hermanas perseguidos y se comprometen a ser su voz, la voz de los sin voz. Impresionante, el Papa Francisco siempre recordando a los cristianos perseguidos y pidiendo respeto por todas las minorías religiosas, en este caso en Oriente Medio.
un Oriente Medio, una región sin cristianos no sería Oriente Medio. A ver si empezamos a entender que las religiones nunca son un problema, siempre parte de la solución allí cuando hay mucha pluralidad y hay, como decimos, muchas diferencias de credos, de religiones, de culturas, de tradiciones. Bueno, pues hoy en el plató nos acompaña una amiga nuestra que se llama Raquel Alonso, una mujer madrileña que tiene 2 niños, pero que ha saltado a la escena pública cuando sacó un libro que se titula Casada con el enemigo, que es este que estamos viendo en pantallas. Bueno, pues que es un libro en el que narra la experiencia personal suya, en la que cuenta el proceso de radicalización de su marido, que desembocó en una entrada policial cuando se desarticuló una célula terrorista. Como decimos, Raquel nos va a contar el testimonio de cómo las religiones se pueden convertir finalmente en una ideología y, en consecuencia, que puede acarrear violencia. No las religiones son violentas. Las religiones convertidas, como decimos Raquel, en ideología, son las que pueden llegar a causar la historia de la que nos cuentas aquí, la historia que has vivido tú. Totalmente. La historia de tu marido y la historia de tu vida más reciente. Totalmente. Además, ya cuando la ideología se convierte además ya en extremismo, en radicalismo y en violencia, es cuando realmente esa diferencia de culturas, de religiones, es cuando empiezan a generar problemas. Yo me casé con mi exmarido hace 20 años. ¿Que era marroquí? Él era marroquí, de origen marroquí, hace 20 años. Es más, yo antes de casarme, pues me fui a conocer a su familia. Hace 20 años teníamos muchos tabús sobre los árabes, son muy machistas. Yo dije, bueno, quiero ver a qué familia pertenece. Yo cuando llegué a Marruecos me encontré una familia totalmente normal, igual que la mía. O sea, es más, nada me hacía presagiar que algo iba a acabar distanciándonos. Los dos apostamos por esa relación, al igual que nuestras familias, que para ellos al principio no fue fácil entenderlo, pero nosotros nos enamoramos y decidimos que podíamos emprender un camino juntos, y un camino para siempre. Yo era cristiana, él era musulmán. Es cierto que su conocimiento del Islam, por decirlo de alguna forma, era pues lo justo, ¿no? O sea, cumplo con mis 5 oraciones. Bueno, él en ese momento ni siquiera cumplía con sus 5 oraciones. Pero bueno, hacía ramadán, no comía cerdo. Un poco laxa, ¿no? Un poco, sí, efectivamente, ¿no? Un escaso conocimiento. Y yo era cristiana, creía en Dios, tampoco iba todos los domingos a misa, tampoco es que fuera 100% practicante, pero bueno, ambos empezamos a conocernos y a compartir esas costumbres, esa religión, que además yo siempre consideré, y lo hablamos muchísimo, ¿no?, que era una forma de enriquecernos la vida. Porque claro, estabas viviendo la vida de él y estabas viviendo la tuya. Yo conocía su religión, él conocía la mía, yo conocía sus costumbres, él conocía la mía. Entonces, pues durante 20 años no hubo ningún problema. Fuimos como cualquier otro matrimonio, tuvimos 2 hijos, todo se desarrolló de forma normal hasta que pues falleció su padre. Raquel, cuentas que eras cristiana, sí, pero que por amor a Nabil, a tu exmarido, empezaste a practicar la fe musulmana, ¿no? No, eso vino después. O sea, vale. yo, una vez que él se radicaliza, cuando ya veo hasta el alcance que ha llegado, que si queréis ahora os explico un poco el proceso, ahí fue cuando, para salvar un poco a mis hijos de ese adoctrinamiento al que les estaba sometiendo, sobre todo al mío mayor, decido fingir una conversión al Islam. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que ese adoctrinamiento de él viniera hacia mí y pudiera dejar un poco en paz a los niños. Proteger a los niños. Y proteger a los niños. Es decir, erais un matrimonio normal, de tradición musulmana, de tradición cristiana, os enamorasteis, llevabais una vida común, se mete el yihadismo, se mete esta ideología a causa del fallecimiento del que era tu suegro entonces, su padre, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasó en la vida de tu exmarido para que de ser un musulmán de tradición o de costumbres se convirtiera y se integrara en una célula yihadista, Raquel? Bueno, pues él cuando falleció su padre me dijo que quería ir a la mezquita a rezar, una cosa normal, porque yo hubiera hecho lo mismo. Yo necesitaría buscar consuelo en Dios, sobre todo los que somos creyentes, ¿no? Entonces, algo que vi totalmente natural, y le dije, pues claro, si tú te sientes mejor, adelante.
Entonces él empezó, el primer día vino y me dijo, jo, pues he conocido un chico muy majo, me dice que el rezo en grupo es más fuerte, que es bueno ir a la mezquita, que es la mejor forma de rezar por el alma de mi padre. Dije, bueno, pues eso te hace feliz y ahí encuentras consuelo. O sea, yo nunca nos pusimos impedimentos ambos, siempre respetamos, fue una de las cosas de nuestra convivencia que más nos gustó, que teníamos libertad para elegir. Entonces de repente luego empezó, se acercó otra persona y ya empezaron las imposiciones en casa. Es que tenemos que apuntar a los niños árabe en la mezquita. Y yo decía, un idioma más, pues bueno, es bueno que lo aprendan. Hasta entonces, perdona Raquel, hasta entonces, ¿cómo habíais repartido el papel de la educación de vuestros hijos? ¿En qué fe? O más o menos... Realmente los dos, cuando nos casamos, hablamos de que les enseñaríamos ambas religiones y que cuando ellos tuvieran capacidad de elección, de decidir, pues que eligieran. O sea, porque creo que además, pues para mí, en mi caso, la religión no me ha supuesto ningún problema. Al revés, yo creo que te aporta muchísimos valores que luego vas a ser los que vas a implantar en tu vida diaria. Entonces, a ese acuerdo fue al que llegamos. Entonces, yo le hablaba a mis hijos de Jesús con la mayor naturalidad del mundo y él le hablaba del profeta con la mayor naturalidad del mundo. El problema es cuando esa naturalidad y esos valores se convierten en extremismo. Entonces, él ya llegó de la mezquita imponiendo cosas le dio a mi hijo un libro y le dijo, tienes que aprenderte el primer capítulo porque después te lo voy a preguntar. Entonces yo cogí el libro y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que te ha dado papá, ¿no? Entonces era un libro que hablaba simplemente del castigo, del pecado, del infierno, de qué castigo se va a cumplir en función al pecado que hagas, ¿no? Yo siempre he creído en un Dios misericordioso, en un Dios que nos perdona, porque al fin y al cabo somos humanos y a veces tenemos que pecar, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese libro, y voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo, si tú no rezas tus 5 oraciones al día, cuando vayas al infierno vas a aparecer sin cabeza. ¿Por qué? Para que todo el mundo sepa que estás en el infierno porque no has cumplido con tus oraciones. Entonces, es una forma de instar al terror, al miedo, y más cuando estamos hablando de menores. Es muy fácil. A mi hija le dijo que iba a venir un señor con un solo ojo, que se mirara las manos, porque si se las ponían verdes, eso es porque iba a ir a por ella. La llevó al cementerio a visitar a los infieles, los que iban a ir todos al infierno. Entonces ya cuando empiezas con esas imposiciones en casa... Un cambio radical. Radical. Totalmente. Claro, cuando ya empiezas a... Eso no es Islam. No, eso no es Islam, para nada. Pero claro, una de las cosas que llama siempre la atención en el 90% de los radicalizados es que tienen un escaso conocimiento del Islam. De su propia fe. De su propia fe. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil introducirlos en la versión más extremista y más radical del tema. Y se creen que ellos son buenos musulmanes. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya les han presentado la otra cara. Porque la cara realmente pacífica del Islam no la conocen. Ellos les han presentado esa parte más extremista. Entonces yo ya empecé a ver cosas como hay que quitar la tele, los niños no pueden ir a música. Y eran aparte de que era como, si bebes agua no puedes beberlo de pie, tienes que sentarte, dar gracias a Dios y luego beber ese vaso de agua. Yo soy zurda y a mí me obligaba a hacerlo todo con la derecha, porque la mano izquierda para ellos es una mano impura. Entonces ya llega un momento en que ya no puedes aguantar tanta restricción. Pero tú hablaste con tu marido, con tu exmarido Raquel, de que así no era antes. Sí, claro, por supuesto. Yo cogí y le dije, mira, Nani, tú sabes que te has casado con una española, que además era cristiana, nos hemos conocido 2 años antes y tú ahora no me puedes pedir que yo cambie mi forma de vida, que cambie mis costumbres, que cambie mi libertad. Tu identidad. Mi identidad, que cambie todo. Y me dijo, pues si para ti cambiar a ser mejor persona es malo, es lo que hay. Y a partir de ahora es lo que va a haber. Entonces, claro, también me gustaría contextualizar una cosa, y es que en el año 2011, cuando él se empieza a radicalizar, nosotros del terrorismo islámico lo único que conocíamos era la parte de Al-Qaeda, es decir, los atentados del 11S, los atentados del 11M, todavía no sabíamos de Daesh, no sabíamos del ISIS, para nosotros esa bandera negra no tenía ningún significado. Entonces, claro, yo no éramos conscientes todavía de lo que estaba pudiendo pasar. Claro, yo fui a una abogada, pregunté y le dije, si me divorcio, ¿qué ocurre? Y me dijo, pues si te divorcias va a haber un convenio regulador, tus hijos van a tener que pasar un tiempo con su padre, vacaciones, el tiempo que determine el juez,
Pero puedo denunciar, puedo hacer algo. ¿Qué vas a denunciar? Que se ha dejado barba, que va con hielaba, que le ha enseñado un vídeo a tu hijo que tú consideras que el contenido no es el apropiado, porque en ese momento el adoctrinamiento no era un delito. En ese momento enseñar a tu hijo un vídeo de decapitaciones a los infieles no era un delito. Entonces, ¿qué es lo que tu exmarido le enseñó a tu hijo? Que es lo que efectivamente, jóvenes inmolándose, o sea, en el sumario, que fue cuando yo prácticamente descubrí el 90% de las cosas. O sea, hay conversaciones con mi hijo donde le dice que él, por ser musulmán, tiene que hacer la yihad, que es una obligación musulmana y que hay que hacerla, sí o sí. Entonces, y estamos hablando de un niño que entonces tenía 12 años. O sea, cuando yo me doy cuenta de que además coincide que voy a por los niños a Árabe y veo un señor que estaba con él que a mí me dio escalofríos, le dije, por favor, Nabil, aléjate de esa gente, de verdad que no me dan buena espina, que esto nos va a traer una desgracia. Son mis íntimos amigos, tú no sabes lo que ha sufrido esa gente, son mis hermanos. Entonces yo vi que ella tenía la batalla perdida y solo me quedaba el calvario. Efectivamente. Y ya solo me quedaba proteger a mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Pues decido fingir una conversión al Islam para que ese adoctrinamiento lo fije en mí, para que yo sea quien eduque a sus hijos, y por otro lado organizarle la agenda para intentar tenerle el mayor tiempo fuera de casa. Duro. Estamos hablando con Raquel Casado, que ha sufrido en su propia vida y en la vida de sus dos hijos la experiencia de un Islam convertido en yihadismo cuando su marido se integró en una célula terrorista. Vamos a aprender en los próximos minutos la diferencia entre vivir una religión y vivir robado el alma, adoctrinado totalmente hasta afectarte a la vida cotidiana y llegar a ser otra persona a causa de la ideología del terrorismo. Y también vamos a hablar con Raquel en los próximos minutos de cómo prevenir estos casos cuando la religión se convierte en violencia, en ideología y en terrorismo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.